En el amor y en la guerra. Ildefonso Falcones. Primera parte, Lealtad e inocencia. Capítulo 3. Tan solo había pasado un día de la celebración del triunfo cuando, tras oír misa por el perro perdido, Arnau Estanyol se presentó en el castillo capuano para solicitar audiencia con el rey. ¿Con qué motivo?, le interrogó uno de los secretarios de Alfonso, un religioso joven y altivo. Arnau no dudó en la respuesta. El perdón real. Esperó hasta el anochecer sin que el monarca lo recibiera. Al día siguiente repitió. Rezó por el perro junto a los sacerdotes oficiantes de la misa y acudió al castillo, donde se topó con el mismo secretario, quien disfrutó formulándole de nuevo una pregunta cuya contestación conocía. No fue recibido, pero sí visto y saludado de forma despectiva por algunos, aunque de manera comprensiva por la mayoría de los nobles, prohombres y cortesanos que entraban y salían tras despachar con el rey. «Debes expiar tu pecado», le advirtió Sofía, enjollada, vestida con un jubón azul adornado en las mangas con lazos y anillos de plata, y tocada con un sombrero de plumas, dispuesta a acudir al concierto vespertino que se ofrecía en un palacio cercano. Arnau la examinó de arriba abajo. «¿Te molesta?», inquirió ella abriendo los brazos y mostrándose sin decoro. No le importaba. ¿O sí? Cuando la veía así, bella, exuberante, sensual, dudaba del acierto de la libertad que le había permitido una vez que la mujer superó el dolor por la muerte del siciliano. Sofía gustaba de la corte, de la música, de las veladas literarias y de los poemas. Arnau, en cambio, aborrecía ese tipo de vida que, por otra parte, el rey fomentaba. Alfonso estaba dispuesto a convertir el reino de Nápoles en el mayor centro humanístico conocido en Occidente y a hacer de su capital una ciudad cosmopolita. Ya en sus largas campañas militares contra los angevinos, cuando ni siquiera la victoria estaba garantizada, lo acompañaban algunos de los humanistas de mayor prestigio de Italia, Pandoni, Beccadelli el Panormita y Lorenzo Valla, a los que luego se sumarían Bartolomeo Facio, Giovanni Pontano, Decembrio, Tiferno y otros muchos. El monarca no reparaba en gastos a la hora de financiar sus mecenazgos. Lanzó a sus agentes a la compra de libros, pinturas, tapices, joyas, perlas, tejidos de calidad y adornos extraños por todo el continente, tarea a la que se agregaron los mercaderes que además le ofrecían los productos más exóticos. Fundó estudios, bibliotecas y escuelas para los niños de la clase social que fuera y que mostrasen suficientes dotes intelectuales. Contrató y financió a músicos, trovadores, poetas, literatos. Celebró banquetes fastuosos y todo tipo de fiestas laicas o religiosas. Promovió justas y torneos a los que invitó a los mejores caballeros de Europa. La corte aragonesa de Nápoles atraía a todo tipo de humanistas, caballeros, artistas y nobles de Italia. Bullía esplendorosa bajo los auspicios y la participación personal del rey en una iniciada época de paz y prosperidad. «Puedes venir conmigo, Arnau. Esta tarde está prevista una lectura de varios fragmentos de las epístolas morales de Séneca a Lucilio». Lo tentó Sofía a sabiendas de su respuesta. Un largo suspiro y una negativa con la cabeza o con la mano. Un golpe al aire, en ocasiones incluso impetuoso, como si apartase una malévola tentación. «Piensa que soy tu mejor defensora», le recordó cambiando de tema ante su oposición. Arnau fue a decir algo, pero ella prosiguió. «Y también tu mejor espía». Mientras Sofía se entretenía en la corte, Arnau asumía la pena e insistía en su empeño con el soberano. «Decida su majestad», pidió al cabo de unos días de desesperante ostracismo, «que hoy mismo se ha terminado el dinero para las misas por su alano perdido». El secretario encargado de rechazarlo en esa ocasión lo interrogó alzando las cejas. «¿Cuál es su voluntad?», preguntó Arnau. «Debo encargar nuevas misas». «El rey», contestó el otro con aspereza, «acude regularmente a misa 3 veces al día. Seguro que entre las muchas oraciones con las que ruega ayuda e iluminación para ejercer como buen cristiano, las responsabilidades que nuestro Señor le ha encomendado en la defensa del reino y el bienestar de sus gentes, tendrá algún momento para acordarse de los animales y de su perro extraviado».
Esa noche, ante el estado en que Arnau regresó del castillo, Sofía decidió permanecer en palacio. «No debes concederle tanta importancia», trató de animarlo. «Alfonso», masculló él, «ha perdonado a los angevinos, a nuestros enemigos, y ha mantenido sus honores y tierras a la mayoría de ellos. Indulta a quienes lo han ofendido con malicia, a los desleales y hasta a los traidores al reino. Precisamente por eso su clemencia y generosidad son cantadas y aclamadas por toda esa corte de humanistas que lo rodean y agasajan. ¿Y a mí? ¿Qué es de su general? Lo de Gaspar fue una anécdota. Yo he entregado mi vida a su ejército». «El rey quiere contentar a Gaspar y a su familia», matizó Sofía. «Me han contado que está negociándose una ayuda muy importante por parte de Barcelona. Los Destorrent y sus pares tienen mucho que decir con relación a ese auxilio. Si lo vetasen, no sería conferido. Hoy Alfonso no hará nada que pueda obstaculizar sus objetivos». Así era. El tesorero general, Mateu Pujades, negociaba en Barcelona con los prohombres la concesión a la ciudad del privilegio perpetuo de acuñar croats de plata a cambio de un donativo al monarca de 15.000 florines de oro, contra los 10.000 que, como máximo, ofrecían los barceloneses. Pero si esa negociación con mercaderes ennoblecidos como Destorrent era trascendental para la tesorería real, Pujades también intentaba evitar la quiebra del reino, ante la imposibilidad de hacer frente a la infinidad de letras de cambio con las que Alfonso había inundado Barcelona para financiar la guerra. Nápoles se alzaba como una empresa costosísima. «Prefiere beneficiar a esos comerciantes avaros en vez de a sus soldados», clamó Arnau. «Mira este palacio». Arnau obedeció a Sofía y miró en derredor como si en los tapices, los adornos y las paredes de piedra fuera a encontrar la solución. «¿Qué quieres decir?», inquirió sin entender. «¿Que sigues? Que seguimos aquí. Tu hermanastro ha ofrecido mucho dinero al rey para que revoque la concesión que te hizo y se la adjudique a él». Arnau se incendió. El rostro se le enrojeció y los dedos de las manos se le crisparon sobre los reposabrazos de madera de la silla en la que se sentaba. «Va alardeando por ahí de su nuevo título de conde». «¿Conde de qué?», resopló Arnau. «Bueno», continuó ella, «de ese pueblo de las montañas de los Abruzos en el que al parecer solo hay ovejas. Sostiene que un conde como él debe tener un palacio como este, que él es noble italiano, de mejor calidad que tú, y que te echará algún día». «¡Calla!». Sofía sonrió antes de proseguir. «Debes saberlo, Arnau. Quiero que conozcas bien quién y cómo es tu enemigo, porque es también enemigo de esta familia, de nuestros hijos. Pero lo importante…». Se levantó de su silla, se acercó a Arnau y se arrodilló entre sus piernas, mirando fijamente hacia arriba. «Lo importante es que el rey se ha opuesto, y no se lo ha concedido. Ni lo hará. Pero cuídate de Gaspar. Desea tu ruina, tu humillación». «Siempre ha sido así. Si viene a por mí, probará mi espada. Nunca vendrá a por ti. Siempre actuará en la sombra. Es un cobarde y es peligroso». Las manos de Sofía hurgando por debajo de los calzones de Arnau, toqueteando sus testículos y pellizcando su miembro, pugnaron por distraer su atención. Cuando acercó su boca al pene ya erecto de Arnau, este se levantó, la alzó en volandas, le subió las faldas del jubón, y allí mismo, sobre la larga mesa de madera maciza del comedor, la penetró con ímpetu. Sofía chilló, rió, gritó, y volvió a reír al mismo tiempo que le tiraba del cabello, lo arañaba, y lo golpeaba en la espalda animándolo a romperla. El rey siguió prescindiendo de Arnau en su viaje a Terracina, localidad en la que entró con toda la pompa en un alarde de poderío militar, y donde lo esperaba el cardenal Escarampo. Tras la conquista de Nápoles y su demostración de fuerza prescindiendo de la autoridad papal, Eugenio IV había recapacitado y, tras dar de lado a las potencias que no reconocían al nuevo monarca napolitano, Florencia, Venecia, Génova y Ancona, se entregó al nuevo César italiano. Alfonso reconoció a Eugenio como papa legítimo y éste, en reciprocidad, lo reconoció a él como rey de Nápoles, además de aceptar a su hijo Ferrante como heredero. Alfonso, fortalecido, arrancó al papa tal cantidad de concesiones que éste exigió que se mantuvieran en secreto mientras él viviese.
Entre otras gracias, como las poblaciones de Benevento y Terracina, el monarca consiguió anular los cuantiosos diezmos y tributos que hasta entonces se pagaban a la Iglesia, y los sustituyó por un caballo blanco que anualmente debería entregarse en la festividad de San Pedro, como único símbolo de la autoridad papal. A esa concesión de entre las 12 bulas que el Papa exigió que se mantuvieran en secreto, sumó otra por la que se le liberaba del juramento efectuado a los napolitanos rebeldes con ocasión de su victoria, y por el que Alfonso los perdonaba y los mantenía en sus propiedades. La ausencia del rey en Nápoles concedió un descanso a Arnau, porque lo relevó de acudir a diario al castillo capuano a rendirle pleitesía. Le dolía que no lo hubiera llamado a acompañarlo, si bien eso le permitió relajar la tensión padecida y distraerse con su gran afición, la caza. Continuaba siendo montero mayor, pertenecía a la familia real y tenía asignado el salario que correspondía al cargo. Así pues, trató de convencerse de que Sofía estaba en lo cierto al decirle que si bien el rey no quería indisponerse con quienes le financiaban, eso no conllevaba que hubiera perdido el afecto por Arnau. Con más que el beneplácito de Sofía, quien lo despidió deseándole que se divirtiera y olvidara todas las afrentas, Arnau, con algunos de sus hombres y sus perros, se dirigió hacia los refugios de caza que el monarca había instalado en el Mazzone delle Rose, una zona extensa, pantanosa en una parte, boscosa en otra, llana y árida también, inculta y casi deshabitada, en Grassanis, un lugar cercano a Nápoles y a menos de 1 hora de Capua. Mientras los monteros del refugio organizaban lo necesario para la partida de caza de Arnau, este inspeccionó el estado de las instalaciones. Luego visitó las perreras. Ahí se encontraban los animales que eran entrenados para la caza, así como las perras que parían o a las que se les entregaban los cachorros de las elegidas. Si una perra era buena, se le buscaba un macho adecuado, y cuando paría, solo se le dejaban 3 o 4 cachorros para que los criase en la abundancia. El resto se entregaba a otras madres no tan apreciadas. Al final, los animales más idóneos se protegían en las perreras de palacio, donde recibían los mejores cuidados. Pese a esa natalidad animal natural, conseguir perros excepcionales como aquel alano que tantas oraciones había recibido constituía una tarea harto difícil. Los canes se compraban, como los libros o las joyas, a lo largo del continente, en Sicilia, en Francia o en Inglaterra. Y no era extraño que uno de los regalos más preciados en las visitas de príncipes y reyes, cuando menos a juicio del rey Alfonso, fuera un buen perro de caza. Arnau respiró con fruición aquel aire en ocasiones denso, por la cercanía de los pantanos mezclado con el penetrante olor de los animales, y empezó a revisarlos, escuchando con atención las explicaciones de los perreros. Se interesó por las llagas que un par de ellos presentaban en la cabeza, cosidas, bien cuidadas, y preguntó por otro al que un desgraciado espadazo durante la última montería había herido en una pata. Arnau recordaba aquel suceso. Era un buen perro. Arnau preguntó con preocupación si el perro herido se recuperaría pronto. El perrero respondió con esperanza. Sí, apostaría por ello. El conde trataba con cercanía y sin afectación a perreros y monteros, quienes se sentían cómodos en su presencia y hablaban con una sinceridad que obviaban con otros nobles. Arnau también se encontraba en un entorno agradable junto a aquellos hombres, quizá toscos, pero expertos en la caza, en la tierra, en los animales. Habían recibido las enseñanzas de sus padres, y estos de los suyos, por lo que acumulaban unos conocimientos enraizados en la práctica y la costumbre que al propio conde le costaba aprender, puesto que los transmitían en un napolitano cerrado, diferente al dialecto que se hablaba en la ciudad, con influencias toscanas y hasta francesas Cenaron alrededor de un fuego en el que asaron un jabalí. Monteros, perreros, mozos, sus familias y algunos conocidos que llegaron desde Grassanis y otros lugares cercanos. Bebieron, y mucho, pues Arnau fue generoso con el vino. Comieron, cantaron y bailaron. También se explicaron historias, todos entremezclados sin distinción. Cuando acudía de caza con el rey, Arnau no podía divertirse como lo hacía en esos momentos,
aunque tampoco le había sido fácil obtener la confianza de aquellas personas. Me llamo Arnau Estanyol. Soy el conde de Navarcles y de Castelví de Rosales, general de los ejércitos de Nápoles y de Aragón, montero mayor del rey Alfonso, hijo del almirante de la Armada Real, Bernat Estanyol. Pero mi madre, Mercé, fue acusada de ser hija del diablo. Una de mis abuelas, Arsenda, fue una monja a la que forzaron. Ella me escondió en un monasterio para que mi madrastra no me asesinara. Hugo, su hermano, mi abuelo... Sí, parece raro, pero es así. Eran hermanos. Bien, Hugo era agricultor. Como muchos de vosotros. Cultivaba la vid, elaboraba vino y lo vendía en su taberna. Yo mismo vendimié de niño y pisé la uva y trabajé el mosto. Mi otra abuela, Caterina, fue esclava hasta que la compró y liberó mi abuelo. Los padres de mis abuelos por parte de madre eran humildes pescadores de Barcelona. Mi otro abuelo, Arnau Estanyol, como yo, fue basteix, estibador de barcos, en la playa de Barcelona. ¿Consideráis todo eso suficiente carta de presentación para gozar de vuestro favor? Y ya que vivís en esos dos mundos tan diferentes, decidnos a qué mujeres preferís, ¿a las nobles o a las del pueblo? Prefiero a aquellas que dan y desean placer. Ah, ¿las mujeres también desean placer? Pues en el pueblo se dice que los nobles la tienen más grande que vosotros. Con la espada me ganarán seguro, pero si hay que pelear con la verga, reto a combate a cualquier noble. En esta ocasión, Arnau permaneció varios días de caza en el Massone de Les Roses. Terminó olvidando todos sus problemas a medida que el aire golpeaba su rostro mientras perseguía a caballo a los jabalíes o a los corzos. Abatió bastantes piezas, que despellejó y descuartizó con sus hombres. No faltó noche en la que no festejara con aquellas gentes llanas y que no durmiera acompañado. El final de junio anunciaba la llegada de un verano caluroso, cuando salió del refugio de caza vestido solo con una camisa larga que le llegaba hasta las rodillas. Se dirigió al pozo para hacerse con agua fresca con la que despejarse de una noche desenfrenada, como parecía empeñada en recordarle la mujer que lo seguía, también en camisa, sus grandes pechos bamboleando bajo la prenda. Uno de sus hombres izaba el cubo lleno de agua cuando el sonido de unos cascos de caballos llamó su atención. Al poco vio a un alguacil acompañado por 3 soldados y por el lugarteniente del maestro racional. Se presentaron al paso sin alaracas, en clara muestra de respeto hacia el montero mayor, el que sin embargo intuyó dificultades. ¿Algún problema con ellas? Lo siento, no tengo autoridad para confiaros esa información. Parece que sí. Llevo varios años como montero mayor y el racional nunca ha planteado objeción alguna a mi trabajo. ¿Qué ha cambiado? ¿Destorrent? Así es, contestó el lugarteniente. Arnau frunció la boca. Por más que lo intentara, no conocía esas cuentas. Y desde luego, Francisco no, o sí. ¿Lo habría corrompido Gaspar? No existía persona que no adoleciera de carencias o no tuviera problemas. Quizá su secretario había tenido una necesidad. No obstante, de haber sido así, ¿por qué no acudió a él? Respiró hondo. Gaspar era una alimaña capaz de cualquier argucia. Bah, de acuerdo. Se allanó con pesar. Pensó que si el rey no había mostrado clemencia durante todos los días en que se había humillado en el castillo capuano, menos lo haría ahora. Con un proceso abierto por su maestro racional Tampoco era capaz de sopesar el alcance de su culpa, pero para que lo hubieran llamado a rendir cuentas, algo debía de existir, y de la suficiente importancia para iniciar un proceso que podía alargarse a conveniencia contra un noble cercano al rey. Todo eso iría en detrimento de la consideración en la que Alfonso lo tenía y de su posible perdón. Sofía se lo había advertido. Se le encogió el estómago y un escalofrío recorrió su espalda. En unos instantes, sin embargo, se rehízo, se irguió, y solo entonces se dio cuenta de su aspecto, el de un simple villano, descalzo y despeinado, ataviado con una camisa de dormir sucia. ¿Cuándo tengo que presentarme ante el maestro racional?, se forzó a preguntar. De lugarteniente soltó una inesperada carcajada. Pensando que se burlaba de su aspecto, Arnau se encolerizó y buscó con la mano una espada que no ceñía. Uno de sus hombres le tendió la suya. No, se excusó el lugarteniente.
Arnau ya se dirigía hacia él, amenazador, con el arma por delante. El alguacil desenvainó también, aunque con el miedo en el rostro, al tiempo que los soldados reculaban blandiendo sus lanzas. Todos conocían las hazañas bélicas del conde. Su fuerza y su destreza eran envidiadas tanto como elogiadas tras su participación en alguna de las justas organizadas por el rey. El lugarteniente del maestro racional, sin embargo, se mantuvo en su lugar, desarmado, sin borrar la sonrisa de su rostro. ¿De qué te ríes?, le espetó Arnau, y lo animó a contestar agitando la espada. No me burlo de vos, conde. Al contrario, contáis con todo mi respeto. ¿Entonces?, lo interrumpió Arnau con brusquedad. Déjate de respetos. Vuestra comparecencia ante el maestro racional queda en suspenso. Al oírlo, Arnau frunció la frente y lo interrogó con la mirada. El rey reclama con urgencia vuestra presencia al mando de la hueste para uniros al ejército que partirá hacia Ancona a presentar batalla contra Francesco Sforza. Hay que liberar la marca del peligro que supone para los estados pontificios de Eugenio. Así lo han acordado el Papa y Alfonso en Terracina. Arnau ya no escuchaba. El rey contaba con él. Si no lo había hecho en la paz, abrumado por sus necesidades financieras, no dudaba en llamarlo a la guerra. «¡Partimos!», gritó a sus hombres.